Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos por iniciar este curso de Derecho Fácil que imparte la Asociación Mujer, Movimiento de Unidad, Justicia, Equidad y Reciprocidad. Estamos aún esperando a más gente. Les pido de favor que estén pendientes de nuestras redes sociales, así como de su WhatsApp. A lo largo del curso estaremos enviando algunas bases para que ustedes tengan su registro al final de este curso. Bien, sin mencionar algo más, cedo la palabra a la licenciada Karen Quiroga. Ella es fundadora de la Asociación Mujer y es una mujer que está en constante lucha por y para las mujeres. Licenciada Karen, la dejo en audio. Sí, muchas gracias. Bueno, pues hoy en una edición más de nuestra sección de Derecho Fácil de Mujer, para nosotros es un gusto presentar eh, este curso que trata acerca de cómo demandar la pensión alimentaria. Aquí nos vamos a dar cuenta perfectamente del lenguaje, qué significan los alimentos en derecho familiar, porque a veces nos confundimos y pensamos que es solo comida. Y estos conceptos nos van a dar una receta. Es como seguir una receta para saber qué es lo que podemos solicitar, cómo lo podemos solicitar y sobre todo que no nos dé miedo eh, el hacer uso de la ley para generar el exigir lo que por derecho nos corresponde. Este es el ánimo que seguimos en Mujer y el objetivo sigue siendo el poner primero que cualquier cosa a los menores de edad, poner un alto a la violencia y en este caso el negarle una pensión o la manutención a hijos o a personas adultas mayores o a mujeres, bueno, pues en este caso es un acto de violencia económica. Quisiera que lo ubicáramos de esta manera y ya nos explicarán nuestros expositores, a quienes agradezco infinitamente el hecho de que estén dándose a la tarea de exponer sus conocimientos, pero sobre todo con un lenguaje que todos entendemos. No necesitas ser abogado, no necesitas ser abogada para poder ejercer tus derechos, para poder hacerlos exigibles y, por supuesto, para hacer lo que te corresponde cuando te encuentres en una situación de desventaja de carácter económico derivado de un tema de violencia. Quiero hacer énfasis en que el día de mañana estaremos teniendo la continuidad del curso porque se divide en dos sesiones. Enseñarte todo lo que los abogados hemos aprendido durante varios años, no lo podemos hacer en una sola sesión y lo vamos a hacer en dos sesiones y el objetivo es que tú en estas dos sesiones puedas aprender los elementos fundamentales de lo que son los alimentos, pero además que aprendas a saber cómo evaluar el actuar de tu propio representante jurídico. Cuando tú tengas un representante, un abogado, una abogada, que esté ayudándote en un proceso, que sepa si está actuando bien, si no está actuando bien, si alguien está pidiéndote dinero únicamente por cuestiones que no se acercan en nada a la aplicación de la justicia o a seguir tu caso. Que tengas estos elementos para nosotros es sumamente importante. Acuérdate que una mujer que está fortalecida es una mujer que está informada y la información es poder. Y entonces el día de hoy estarás fortaleciéndote a ti y a los tuyos, por supuesto, con este actuar. Y si después le puedes pasar el mensaje a alguien, será importantísimo porque habremos con esto logrado nuestro cometido. Recuerda que puedes hacer cualquier pregunta y puedes hacer cualquier observación. Estamos aquí para orientarte, para ayudarte y lo hacemos con mucho cariño y por supuesto con el compromiso con la sociedad para de una vez por todas
erradicar la violencia. Muchísimas gracias, espero que disfruten mucho este curso y lo hacemos con mucho cariño y mi agradecimiento por adelantado a nuestros expositores, la licenciada Angélica y el licenciado Víctor. Muchas gracias. Bien, antes de iniciar con el curso, quisiera mencionarles, es importante que ustedes tengan a la mano papel y pluma para que hagan sus anotaciones. Y también las invitamos a que vía transmisión en Facebook nos regalen sus comentarios, sus preguntas. Asimismo pueden ser en privado por la línea WhatsApp de mujer. El número telefónico se los dicto: 55 54 50 51 21. 55 54 50 51 21. Bien, así empezamos con el curso de Derecho Fácil. Va a estar con la batuta la licenciada Angélica Villarreal. Licenciada Angélica, la dejo en voz. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si ya se escucha. La escuchamos, licenciada. Ok, muchísimas gracias. Me presento, soy la licenciada Angélica Villarreal de la Cruz, licenciada en Derecho, y en este momento voy a tener el enorme placer de darles este pequeño curso introductorio. Como bien ya lo mencionó la licenciada Karen, vamos a dar las bases, vamos a dividir este curso en dos, porque es información muy extensa y realmente el objetivo de la asociación es que ustedes tengan mayores elementos y sepan y conozcan qué es la pensión y cómo se demanda y cómo es una demanda. Antes de empezar, la verdad es que quiero darle un enorme agradecimiento a la asociación y en especial a la licenciada Karen por esta oportunidad de dar la cara un poco y mostrarles lo que sabemos, compartirles lo poco o mucho que sabemos. Entonces, vamos a utilizar un lenguaje muy sencillo. La intención es que se entienda y sea manejable para todos. Entonces, ya nos comentó un poco cuál es el objetivo, darles las herramientas. Y solamente quiero hacer una acotación. Como bien se dijo, como la idea es que se entienda para todos, el lenguaje va a ser muy sencillo. Nos vamos a ir por estadísticas, es decir, la mayoría de los casos, lamentablemente, en cuestión de pensión alimenticia, quien las debe es el padre y quien mantiene al hijo o quien cuida a los hijos es la madre. Por eso vamos a hacer un poco más de ese tipo de énfasis. No estamos discriminando, puede haber muchísimos casos, pero nos vamos a enfocar un poco más a eso. De igual manera, nos vamos a enfocar a las pensiones para los menores, o es decir, para sus hijas e hijos. Muy bien, entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar un poco viendo cómo está la justicia. Es decir, de acuerdo al INEGI, en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del 2019, de todos los juicios que se ingresaron en el ámbito local, el 38.4% corresponden a la materia familiar. Eso nos hace ver un poco la perspectiva o cómo está pues, nuestro país. La materia familiar es ineludible, no hay forma en que la podamos evitar, vivimos en familia, siempre estamos compartiendo. La familia se considera el núcleo de la sociedad o el inicio de la sociedad. Entonces, por ello es muy importante y el Estado trata de protegerla, procurarla. Tan es así que atiende, o por lo menos en el último periodo, atendió aproximadamente 808,000 casos. Vamos a verlo un poco más en perspectiva. Muy bien. Solo retomando el objetivo, es este en específico, que es la introducción, es para que se familiaricen con las palabras y los términos jurídicos y posteriormente, el día de mañana, con el licenciado Víctor Castellanos, puedan tener mayor facilidad y entender cómo se desarrolla la demanda. ¿Qué vamos a ver ahorita? ¿Qué son los alimentos, conceptos fundamentales, principales características? ¿Quiénes tienen derecho y quiénes pueden pedir el aseguramiento? ¿Cómo se termina? Porque esto no es eterno. ¿Y qué es la demanda como tal? Empecemos. ¿Qué son los alimentos? Ya como bien lo mencionó la licenciada Karen,
realmente no se refiere solo a comida. Los alimentos es un derecho y incluye todo aquello indispensable para tener una vida digna. Es decir, no solo es para sobrevivir, sino para que te puedas desarrollar, tener una calidad y tener un futuro. Volvemos a enfocarnos a los hijos e hijas. Debe darse comida, vestido, habitación, asistencia médica, gastos médicos, básicamente pues todo el sustento. Incluso proporcionarles una carrera, una profesión de acuerdo a sus circunstancias y a su sexo. Por ello, a pesar de que cumplan 18 años, no se suspende la obligación si se continúan con los estudios correspondientes a su edad. Vamos a empezar con algunos conceptos. No hay forma de evitar de hablar de alimentos en dos personas. Uno es el deudor y el otro es el acreedor. ¿Quién es el deudor? La persona que tiene que pagar. ¿Y quién es el acreedor? La persona que tiene que recibir los alimentos. Ahora vamos a otra paridad. Los cónyuges y los concubinos. En alguna ocasión me imagino que ya han de haber escuchado esos términos, pero tal vez no quedó muy claro. Entonces, los cónyuges se refiere netamente a aquellas personas con un vínculo matrimonial, es decir, literalmente se casaron. Son el esposo y la esposa. Se casaron en el régimen civil, evidentemente. Y los concubinos son aquellas personas que deciden hacer una vida marital juntos, pero no hay esa unión legal. Entonces, lo que se podría conocer comúnmente como una unión libre. Deben de cumplir con ciertos parámetros, pero eso pues ya es tema de otro curso. El estado de interdicción. Seguramente es un término muy poco usual. Este es un estado que determina un juez. Solamente por medio de sentencia se puede declarar que alguien es o no interdicto. ¿A qué se refiere con ser interdicto? A ser incapaz. ¿Por qué es una persona incapaz? A pesar de ser mayor de edad, pues porque no puede valerse por sí misma, ya sea por una discapacidad intelectual, mental o psicosocial. Es decir, no tiene una conciencia de su realidad, no sabe qué está pasando en su entorno, por ende no se puede defender y no puede desarrollarse. Por ello, con el juez se determina interdicto y se le nombra un tutor, es decir, alguien que dé la cara por él, lo defienda y procure sus intereses. Casi como un padre o una madre. Un poco ya la materia, pues escuchamos mucho demanda. ¿Qué es una demanda? Pues la demanda es simple y llanamente un escrito que formula una o varias personas para hacerle una exigencia a un órgano judicial, es decir, a un juzgado, reclamando a alguien que haga algo. En este caso, volvemos al tema común, sería un escrito que presenta la madre ante un juez para que el padre pague los alimentos correspondientes. De ahí derivamos a otros dos conceptos que precisamente se contraponen, es decir, el demandante y el demandado. El demandante es la persona que está pidiendo las cosas y también lo denominamos actor, y el demandante es al que le pedimos que haga algo, en este caso que pague los alimentos. Son las personas que están en conflicto. Muy bien. Ahora, un poco relacionado con la demanda, esa petición no te la van a dar solamente por tu dicho. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. A veces nos resulta complicado y nos frustra el acceso a la justicia, los juzgados y los juicios, pero a veces por una falta de sensibilización. No es justificación, pero al final del día todos somos seres humanos. Y entonces, para tener una impartición real de justicia, pues necesitas saber qué está pasando. Hay que tener conciencia que el juez no conoce tus circunstancias, no conoce quién eres, no conoce nada de ti. Entonces, pues, ¿qué te corresponde a ti como actor o como demandante? A llegarte de todas las pruebas, de todos los documentos, fotografías, lo que tengas, para explicarle cómo está y que tienes un derecho. O que tus hijos e hijas tienen un derecho y que debe ser pagado. Entonces, ¿qué son las pruebas? En todos los medios para demostrar tu verdad.
Pueden ser documentos, fotografías, audios, videos, todo tipo de cosas. En el siguiente curso, bueno, en el siguiente módulo van a tener un acercamiento más próximo de qué documentos se necesitan precisamente para demandar la pensión alimenticia. Relacionado también con ello encontramos las prestaciones, que son, literal, son las peticiones que estamos haciendo a la otra persona. En este caso, págame los alimentos por mi hija o por mi hijo, o míos, como su excónyuge o exconcubina. Ahora bien, va a haber otro apartado en la demanda que son las medidas precautorias. Jurídicamente podemos decir que son los actos procesales que pretendan asegurar el resultado práctico de la pretensión. Suena muy rebuscado y poco entendible. ¿Qué es? Entonces, solamente es una medida o una determinación de un juez que lo hace con el afán de preservar la familia, proteger a sus miembros, sus derechos y garantizar que se dé ese pago de alimentos en este caso en específico. ¿Cómo lo hace? Puede pedir prenda, hipoteca, fianzas, depósitos, puede pedir que se embarguen bienes de la otra persona, incluso a percibirle que se abstenga de hacer ciertos actos de molestia, es decir, que no te acose, que en caso de violencia familiar incluso puede dictar una lista interminable de posibilidades para protegerlo a la persona que está demandando y a las personas menores de edad o incapaces. Estas medidas precautorias, como su nombre un poco lo indica, es por precaución, para evitar algo más. Se pueden pedir en cualquier momento, realmente lo ideal es que sean al inicio de la demanda y esa parte también la vamos a ver en el siguiente módulo, cómo se piden. Entramos un poco ya a los factores. ¿Qué vamos a ver? Nos van a hablar del juez. ¿Quién es el juez? La autoridad. Esa persona es la que va a conocer de nuestro caso y va a determinar si sí o no corresponden, si sí corresponden cuánto y por cuánto tiempo, si hay medidas precautorias o no. El juez, por decirlo de alguna manera, es nuestro principal aliado, precisamente porque la familia es un tema delicado, es un tema de mucha protección. El juez puede tomar decisiones por mutuo propio, o sea, por considerarlos necesarios. Él puede ordenar que se giren oficios para localizar a alguien, que se giren oficios a la Comisión Bancaria de Valores para verificar cuentas bancarias. Él por considerarlo necesario lo puede hacer sin necesidad de que lo pidamos. Lo ideal, y que ahorita para eso estamos haciendo este ejercicio, es que ustedes sepan que pueden pedir y desde un momento se les pida. Volvemos al punto. Son personas y puede ser que por azares de la vida no se le ocurrió y no lo hace, pero tú lo puedes pedir y en ese momento el juez tiene la obligación de determinar si sí o sí. Correlacionado a ello es el expediente, que simple y llanamente es el cúmulo de documentos. Como un expediente médico, como tu carpeta como en los juzgados van a ver que simplemente es un folder que viene cosido y ahí están todos los documentos. Tu escrito, la contestación de la demanda, todas las pruebas y los acuerdos que se dictan. Ese expediente se queda bajo el resguardo del juzgado. Es decir, está por resguardo judicial. Puedes consultarlo en cualquier momento, igual la otra parte. No se te puede negar el acceso al expediente bajo ningún concepto. Uno de los últimos conceptos que estamos manejando es defensor de oficio. ¿Por qué lo decimos? A veces nos vemos limitadas por una cuestión económica. Pensamos que es caro demandarlo y decimos, pues es que no tengo dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Precisamente como es algo de orden público, o sea, interesa a toda la sociedad, el Estado se encargó de crear una figura que es el defensor de oficio. Entonces, el defensor de oficio lo que se encarga es literal, brindar asesoría, asistencia o patrocinio jurídico a las personas de escasos recursos.
Esta figura a lo largo de la República puede variar un poco de nombre, a veces es Defensoría Pública o de la Defensa Pública, pero básicamente tienen la misma estructura y son servidores públicos, es decir, trabajan para el Estado y son licenciados en Derecho capacitados para llevar tu asunto, de manera total y absolutamente gratuita. Ahora bien, Licenciada, la interrumpo un momento, nos están haciendo llegar una pregunta. sí, dime. Yo demandé desde hace 5 años, las leyes cambian y hasta ahorita no se ha podido con pruebas y testimonios. No me pudieron dar la pensión porque le dio chikungunya y ahora querían que yo le diera pensión. Se rehusó y nada, Lic. Parece que el licenciado estaba de su parte y mejor preferí mantener a mis hijos sola a pagar abogados y papeleos. ¿Nos podría ayudar con este caso? Sí, claro. A ver, para empezar ella menciona varias cosas. Uno, ¿las leyes cambian? Sí, las leyes cambian. Pero precisamente para conservar un poco el orden, se mantiene la ley que estaba rigiendo en ese momento que se demandó. Habrá que ver el caso en específico, como por qué no determinaron darle los alimentos. Para ese asunto, la verdad es que te recomendamos que te acerques a los números y a las redes de la asociación para pedir una asesoría personalizada. Es decir, ahí expones cada uno de tus casos, de tus circunstancias, nos das un poco más de elementos y te podemos orientar. No sé si, bueno, más adelante y también al final vamos a compartir nuevamente los números. Yo te exhortaría a eso, que te acerques a nosotros para una asesoría ya de forma personalizada. La verdad, insisto, lo desconozco porque de manera general, precisamente por un interior superior del menor, es decir, porque los menores son lo más importante, es prácticamente, es complicado que nieguen los alimentos. En el caso de la chikungunya, discúlpeme, yo la verdad es que no sé cuáles sean los efectos a largo plazo. Sé que en ese momento la enfermedad puede causar cierta incapacidad, pero no sé si esa incapacidad o discapacidad pueda ser permanente. Entonces, por eso hay que valorar el caso en específico y qué fue lo que pasó. Pero se me hace totalmente raro, para eso se aboca el interés superior del menor, de los hijos e hijas, porque ellos necesitan subsistir y no hay una justificación de los padres de no dárselo en ese caso. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, sí, licenciada. Nos comentan también, desde hace mucho busco demandar al padre de mi hijo por la pensión, pero nosotros vivimos en la Ciudad de México y el señor en cuestión vive en Zumpango, Estado de México. Por ende, me dicen los licenciados que no pueden pasar la jurisdicción. Su hijo tiene 14 años y desde los 12 años ocurrió esto. ¿Qué puede pasar? Ok, igual me resulta un poco raro lo que aquí normalmente sucede y no tanto, más bien no solo en la cuestión familiar, sino en otras materias del derecho. El domicilio que corresponde para demandar se maneja donde vives. O sea, en este caso, la madre y sus hijos pues viven aquí en la Ciudad de México. Aquí tendrían que demandar. Lo que se hace para solicitarle los alimentos y que conteste la demanda son los exhortos, es decir, el juzgado de la Ciudad de México, como no puede ir a invadir a otros estados, genera un escrito, una carta para un juez del estado correspondiente y pidiéndole como el favor de, oye, tengo este asunto, por favor, localízame a esta persona, notifícalo, pídele esto, lo que sea. Entonces, no habría una justificación. El juicio, de alguna manera, le decimos, queda radicado en la Ciudad de México, o sea, se lleva aquí en la Ciudad de México, solamente se hace este trabajo de exhorto para emplazarlo. O sea, no tendría que haber ninguna complicación, pero nuevamente, para valorar el caso en específico, te pedimos que te comuniques a las redes de mujer para solicitar la asesoría. Eso es básicamente a grandes rasgos lo que está pasando y
la verdad es que me parece a veces increíble las prácticas que se utilizan. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, licenciada, nos preguntan, estoy en trámite de pensión, pero el licenciado me pide forzosamente el domicilio del demandado. No lo tengo, pero su patrón es CEP. ¿Ahora hay salida? ¿Qué puedo hacer en este caso? Ok, me imagino que están queriendo emplazar. El hecho de que tú no conozcas el domicilio del padre o del deudor no quiere decir que ahí queda. Como mencioné con anterioridad, el juez puede tomar o girar ciertas órdenes para hacer cumplir sus determinaciones. En este caso, si no saben dónde vive, se giran oficios de búsqueda. Es decir, se le giran oficios o escritos a diversas instituciones solicitando su domicilio. Si saben quién es y qué datos tienen. Normalmente eso se hace para el SAT, el IMSS, el ISSSTE, para pedir si tiene alguna licencia de conducir, para el INE, ¿qué domicilio tiene en el INE? Incluso si saben en dónde trabaja, se les puede emplazar en el domicilio del patrón. Solamente hay que corroborar que se encuentra en ese lugar y a qué hora. Entonces, me parece raro. La solución es solicitar los oficios de búsqueda a diversas instituciones para que vayan arrojando domicilios y se le vaya buscando en ellos. ¿Tenemos alguna otra? Sí, nos comentan que no ha podido demandar porque no está registrado su hijo con los apellidos. ¿Qué puede hacer? Ok, pues supongo que los apellidos del padre, ¿no? O, bueno, tomando ese supuesto, lo que primero hay que hacer como requisito indispensable es acreditar el vínculo entre el acreedor y el deudor. Entonces, es decir, entre el padre y la madre y la hija o el hijo. Si no hay ese vínculo, es decir, no tiene los apellidos, lo primero que se pide es el reconocimiento de paternidad. Ese es un trámite aparte, es independiente de la pensión alimenticia. ¿Se pueden hacer al mismo tiempo? Sí, pero se trata de otro tipo de acción, como nosotros le decimos. Pero primero se pide el reconocimiento de paternidad o maternidad, en su caso incluso. Para eso se pide la prueba de ADN y es como súper rápido y sencillo. ¿Tenemos alguna otra duda? Bien, seguimos con las preguntas. Si no tiene un sueldo fijo, sus percepciones o por comisiones, ¿se puede manejar una pensión? Además, la niña tiene una discapacidad. Sí, aunque no haya un sueldo fijo, se puede determinar una pensión. Para determinar una pensión, el juez no solo el juez no solo se va por el sueldo. ¿Por qué? Pues es evidente, hay mucha gente que se dedica o es emprendedor o se dedica al comercio informal, etcétera. Entonces, lo que se toma en cuenta es el nivel de vida que han tenido durante los últimos 2 años, un poco para determinar eso. Entonces, si dentro de los últimos 2 años, no sé, estuvo yendo a una escuela de paga, tuvo ciertas clases incluso, tuvo cierto nivel de vida, ese es el que se toma en cuenta para determinar la nueva pensión alimenticia. Sin considerar como el sueldo, porque se entiende que si antes podía hacerlo, pues ahorita sigue haciendo, salvo que ese deudor explique y diga por qué no. O sea, si gana menos o si sufre de alguna enfermedad o si lo despidieron, pero salvo que se justifique, se toma en consideración los últimos 2 años y se puede fijar, aunque no haya un sueldo determinado. Bien, Tenemos licenciada. Seguimos con las preguntas. Tengo un sobrino menor de edad y mi hermana desapareció desde hace 10 años. El padre del menor no se hace responsable de él. Hace un año más o menos lo busco, pero no he dado. Mi pregunta es si mi sobrino puede demandar a su papá. Bien, quiero hacer una acotación rapidísima. Si alguna de ustedes está en un proceso o busca estar en un proceso, iniciar un proceso sobre este tema, por manejo de información, les pedimos si nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp para una atención personalizada. Les comentamos y les repetimos que en Mujer nosotros brindamos una asesoría legal
que bien puede encaminar a cada uno de los casos que nos están presentando en estos momentos y así trasladamos a Facebook su información, nosotros hacemos manejo de eso para que ustedes mismas no expongan su identidad o su caso. Seguimos, licenciada, ¿nos podría ayudar, por favor? Ok, muchísimas gracias. Entonces, si él puede demandar los alimentos. Primero es considerar si es menor o es mayor de edad. Supongo que es menor de edad. En ese caso, no tiene la capacidad jurídica para hacerlo por sí mismo. Pero ella, como está a cargo de él, digámoslo de alguna manera, está ejerciendo la guardia y custodia, ella puede demandar los alimentos al padre que todavía está vivo y que se está eludiendo de su responsabilidad. Entonces, ella podría presentar la demanda, solamente hay que acreditar ciertos elementos y como bien mencionaste, para tener un poco más de, de datos y ayudarlos en particular y que no expongan su vida privada en este medio tan abierto, por favor manden un WhatsApp, comuníquense a las redes de mujer y con mucho gusto podemos ahondar un poco más en el tema, pero a grandes rasgos es eso. Ella podría demandarle al padre que sigue vivo. Bien, nos preguntan, ¿a cuánto equivale la pensión alimenticia en promedio? Y si se puede demandar una pensión alimenticia al extranjero. Imagino que alguien que vive en el extranjero. Así es. Mira, la pensión alimenticia no es fija, no es que la ley diga forzosamente tiene que ser el 40%, el 50%, no. La verdad es que cada uno determina más o menos cuál es el porcentaje de. Eh, ¿Cómo se determina ese porcentaje? Vamos a verlo un poco más adelante con una de las características, pero básicamente es con la percepción del deudor alimentario y las necesidades del acreedor. Puede ser del 20%, puede ser del 15%, puede ser del 50%, dependiendo esa relación y qué tantos hijos o hijas haya. Eso también influye, porque si tiene 6 hijos y pues básicamente él gana muy poco, pues la pensión de cada uno de ellos va a ser bastante baja, porque incluso pues tiene que guardarse un cierto monto para el deudor. Entonces, no hay un porcentaje fijo, oscila del 20%, digamos, podría manejarse como un promedio general, pero no está cerrado, depende del caso en particular. Bien, seguimos un poco con las preguntas. ¿Se puede solicitar una actualización del monto de la pensión alimenticia? En el trámite de mi divorcio, mi abogado me recomendó un acuerdo de la pensión alimenticia para agilizar el proceso. Pero la pensión acordada ya es insuficiente por el aumento del costo de la vida. ¿Cuánto tiempo después se puede solicitar? Mira, no existe un parámetro, volvemos al punto. La materia familiar es bastante laxa en ese sentido. Se puede pedir en cualquier momento, un tiempo prudente. En este caso, sí se puede pedir una actualización. Las sentencias por alimentos no son fijas. No existe la cosa juzgada en los alimentos. Siempre se pueden cambiar, modificar, como bien dijeron en la pregunta, pues las condiciones de vida van modificándose. Entonces, en este caso hay una figura que se llaman los incidentes. Los incidentes es como un pequeño juicio dentro del juicio. En estos incidentes se solicita, ya sea, bueno, en este caso en específico, el aumento. En ese incidente, casi como una demanda, necesitarías presentar las pruebas de por qué ahorita te resulta insuficiente y qué tanto es lo que tienes que pedir y presentar una plantilla de gastos, es decir, acreditar más o menos tus gastos, pero sí se puede. Bien, asimismo nos comentan, tengo la guardia y custodia y dentro de ese juicio de divorcio, nuestro vínculo, se disolvió nuestro vínculo matrimonial, perdón, solo que la pensión no quedó fija. El demandado se salió de trabajar con tal de no pagar y mis abogados en el momento abandonaron mi caso y me indican que el DIF ya no puede dar seguimiento, pues un juicio que se inició, es un juicio que inició un particular. Cabe aclarar que yo di conocimiento al juez de esta situación y solicité un abogado de oficio. ¿Se puede abrir nuevamente el caso? Así es, siempre se pueden abrir los casos, se puede volver a determinar qué es lo que estaba pasando.
volvemos al punto, no hay cosa juzgada, solamente es cuestión de volver a accionar el juicio. Bien, si podemos seguir con la presentación, licenciada, sus mensajes y comentarios los iremos guardando para una sesión de preguntas a lo largo de toda esta presentación y curso. Les pido de favor paciencia, son bastantes. Les agradecemos muchísimo la interacción que están teniendo con nosotros. Estaremos al pendiente. Seguimos entonces, licenciada, para dar una pauta más adelante para las preguntas. Perfecto. Entonces, nos quedamos con cuáles son las principales características de los alimentos. Este tema nos puede ayudar mucho a aclarar las dudas que ahorita están surgiendo. Estas son las principales características que abarcan los alimentos. Son recíprocos, son personalísimos, intransferibles, inembargables, imprescriptibles, intransigibles, proporcionales, preferentes, irrenunciables, y podríamos decir que continuos, es decir, no se extinguen en un solo acto. Vamos a ir viendo cada uno. ¿Qué se refiere a recíprocos? Como la palabra lo indica, es un socorro mutuo entre las partes. Es decir, la persona que en su momento dio alimentos a alguien, en un futuro podría reclamarle alimentos. Es decir, un padre podría ya en avanzada edad pedirle a sus hijos que le den una pensión alimenticia. Ahora bien, personalísimos. Solo son para la persona que se les está pidiendo. Es decir, yo como hija tengo una pensión alimenticia, pero pues por X o Y no la quiero, pues se la paso a mi tía. Eso no se puede hacer. En caso de que yo muriera, la pensión queda cancelada, por decirlo de alguna manera, porque solo me corresponden a mí, solo corresponden a la persona a la que se determina. Intransferibles, está relacionado con ello. Yo no le puedo traspasar la obligación a alguien, bueno, más bien el derecho a alguien más. Inembargables. El embargo, supongo que en alguna ocasión lo han de haber escuchado, que simplemente es tomar como los bienes de una persona, guardarlos, venderlos para cubrir una necesidad, cubrir una deuda, cubrir algo. Pues no es como con la voluntad de la persona, realmente se hace a través de una autoridad judicial, pero en este caso, si yo tuviese una deuda de mi casa o una deuda de banco, debo muchísimo dinero, pero entonces me embargan mi cuenta bancaria y en la cuenta bancaria viene el monto de la pensión de mis hijos o hijas, ahí se podría interponer un incidente para mencionar que son inembargables. Es decir, no puedes alegar que una autoridad judicial te los quitó o porque ese es su derecho, porque como son necesarios para subsistir, no puedes dejar a alguien a la deriva. Y por ende también son imprescriptibles. Un poco lo que señalábamos o comentábamos, en cualquier momento se pueden pedir los alimentos para tus hijas e hijos. Aunque ya tengan 14 años, aunque ya tengan 16 años, aunque tenga un año, realmente no importa. No pierdan ese derecho por el transcurso del tiempo. Y intransigibles va también un poco relacionado, no se pueden hacer transacciones, o sea, negociaciones con ellas. Para este punto de imprescriptibles, la verdad es que quiero pedirle el apoyo al licenciado Alejandro, si me ayuda a transmitir un spot de la Suprema Corte de Justicia que va relacionado un poco de la imprescriptibilidad y que les puede resultar interesante para este ejercicio. ¿Me puedes apoyar, por favor, para proyectarlo? ¿Sabías que las personas que han cumplido la mayoría de edad pueden exigir de manera retroactiva la pensión alimenticia que no recibieron durante su infancia? En la Ciudad de México, una persona que había cumplido la mayoría de edad demandó a su padre la pensión alimenticia para cubrir sus necesidades actuales, así como el pago de los montos por alimentos que no recibió durante su infancia. Al respecto, un tribunal determinó que era procedente el reclamo de alimentos retroactivos, aun cuando la persona ya era mayor de edad. El padre, inconforme con las determinaciones, interpuso un recurso de revisión
el cual llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución de la Suprema Corte determinó que no se justifica que a menores de edad se les permita acceder al pago retroactivo de los alimentos y a las personas que alcanzaron la mayoría de edad, no, ya que no existe un plazo para hacer efectivo este reclamo. Es decir, la obligación alimenticia persiste aun y cuando el acreedor haya adquirido la mayoría de edad, sin que exista una razón para negarle la posibilidad de exigir su cumplimiento. La Corte precisó que si se considera que la posibilidad de exigir el pago de la pensión alimenticia cuando se es menor de edad solo depende de su representante legal, si el representante decide no demandar el derecho alimentario del niño, no hay impedimento para que una vez que alcance la mayoría de edad pueda demandar el cumplimiento de la obligación. Con base en lo anterior, la Suprema Corte le dio la razón al tribunal y solo modificó la sentencia recurrida para que se tomaran en cuenta los elementos necesarios para calcular el monto de los alimentos retroactivos. Ya lo dijo la Corte. Listo, licenciada Angélica. Ya pudimos observar el video. Muchas gracias. Bueno, como pudieron escuchar y un poco ver en el video, la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal en México, determinó que tan es así, son imprescriptibles que aunque cumplan la mayoría de edad, si siguen continuando con sus estudios, pueden ellos mismos demandar la pensión alimenticia a sus padres de forma retroactiva. Entonces, eso denota que no hay un plazo, no, la ley no te va a decir, es que como ya te tardaste 1 año, ya te tardaste 3, ya no lo puedes hacer. No. En el caso de los hijos e hijas, ellos pueden demandar la pensión alimenticia en forma retroactiva. ¿Por qué? Porque la obligación subsistió en el momento en que nacieron. Ya sea porque no la quisieron demandar la madre o quien tenía la custodia, o no se les ocurrió, él posteriormente, cuando tenga 18 años, lo puede hacer. ¿Qué significa retroactivo? Tal vez no quedó un poquito claro, pero retroactivo significa regresar en el tiempo, es decir, pues todo lo que transcurrió se va a tener que pagar, o sea, no se deslinda de la responsabilidad. Vamos a seguir con las siguientes características, que es proporcionales y preferentes. Proporcionales es un tema que ya habíamos hablado un poco con anterioridad, que se refiere a que se van a establecer los alimentos de acuerdo a las necesidades del acreedor y a las posibilidades del deudor. Aquí nos topamos con algunas prácticas ilícitas que ya nos salió en algún caso. ¿Qué llega a pasar? Volvemos al punto. Como normalmente los padres son los que deben alimentos, suelen evadirse esa responsabilidad renunciando, cambiándose de domicilio y pretendiendo ser ilocalizables, pidiendo que se les quite de la nómina para que en el momento en que llegue el oficio no se les pueda descontar de sus cuentas bancarias, bueno, de su salario. Incluso pueden llegar a hacer actos simulados de venta de sus bienes para decir que no tienen trabajo, no tienen dinero, no tienen nada. Entonces, aquí entra un poco dos cosas. El interés o las posibilidades que tenga el abogado que esté representando al acreedor o a la persona que está demandando para tener un poco de astucia, digámoslo de alguna manera, y pedir al juez oficios para localizar qué tantos ingresos declara en el SAT, para localizar cuentas bancarias, incluso si tú sabes que tiene algún bien inmueble, una casa, un terreno, pedirle al registro público de la propiedad que te diga si está efectivamente a su nombre y ese bien se embargue, se venda y se garanticen los alimentos. O sea, depende del caso en específico nuevamente, pero habría varias formas de poder trabajar en ello, precisamente para que el deudor, aprovechando esta característica, se quiera evadir de su responsabilidad. Ahora bien, preferentes están primero que nada. Si yo tengo que pagar la tarjeta de crédito y tengo que pagar la casa y, no sé, incluso tengo que darle pensión a mi excónyuge o exconcubino o concubina,
pero también tengo la pensión para mis hijas y mis hijos, va primero esta. Si ya no me queda dinero para las demás, pues ni modo, ya habrá forma de verse, pero lo primero que se garantiza son las pensiones, y en este caso, primero la de los menores. Irrenunciables. Literal, como se dice, no se pueden renunciar, pero ¿por qué es importante? Podría llegarse al caso extremo que el padre, tomándolo como ejemplo, quisiera amenazar, coaccionar, obligar a la madre a firmarle un papel donde diga, yo no voy a reclamar alimentos y renuncio a ellos. ¿Sabes qué? Hazlo con toda tranquilidad porque eso es ilegal. Entonces, al momento que tú vayas a un juzgado y él quiera pretender decir que tú renunciaste a ellos, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque la ley determina que son irrenunciables. No hay manera en que tú digas, yo no voy a exigir alimentos. Puedes no ejercer el derecho, pero que te obliguen a renunciar, no. Y el último, bueno, la última de las características que vamos a mencionar el día de hoy es que no se extinguen en un solo acto, es decir, son continuos. No con que pague una vez, es que ya te pagué el mes pasado los alimentos. Pues no, es hasta que termine la obligación. ¿Quiénes tienen derecho a recibirlos? Pues tenemos 4 supuestos. Hijas e hijos, que es lo más común y es en el caso que nos estamos enfocando ahorita, los cónyuges o concubinos, los adultos mayores y los incapaces e interdictos. Creo que resulta un poco claro cómo entendemos los alimentos. Los alimentos es por la necesidad de la otra persona para subsistir. Entonces, pues resulta claro que estas personas normalmente pueden estar en una situación desfavorable o por sus circunstancias no pueden vivir por sí mismos. Por eso surge la figura de los alimentos. Pero, ahorita quiero pedirle el favor nuevamente a mi compañero y colega Alejandro que me ayude a transmitir otro spot de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las pensiones de los concubinos, para tener un poco más de claridad al respecto. ¿Me puedes apoyar, por favor? ¿Sabías que, al resolver la contradicción de tesis 148-2012, la primera sala de la Suprema Corte determinó que los exconcubinos tienen derecho a recibir alimentos después de terminada la relación de concubinato? La unión familiar que se constituye con el concubinato es fundamentalmente igual a la que se genera con el matrimonio. Por ende, cualquier distinción jurídica entre cónyuges y concubinos deberá ser objetiva, razonable y estar debidamente justificada. Para la procedencia de la pensión alimenticia entre exconcubinos, deberá atenderse a las posibilidades del deudor alimentario, así como a las necesidades, la capacidad para trabajar y la situación económica del acreedor. Este derecho subsistirá por el tiempo que duró la relación de concubinato, y en tanto el acreedor no contraiga nupcias o se una en concubinato con otra persona. Ya lo dijo la Corte. Listo, licenciada Angélica. Si me lo permite, empezamos con otra sesión de preguntas. Sí, adelante. Va relacionada justo con el video. Mi concubino ya tiene una demanda de pensión por el 50% de 2 hijos. Okay. Anteriormente inicié la demanda por nuestro hijo y un hijo ya viene con una pareja. Y aún da pensión en este caso. En este caso, se inicia un nuevo juicio por las 2 menores, nuestro hijo y el otro menor de su primera esposa. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? No me queda muy clara la pregunta, para ser sincera. Lo que entiendo, si no, corrígeme por favor, Alejandro, tenía ya 2 hijos, pero pues ellos quedaron pues ya son grandes, pero hay otros 2 menores nuevos, digamos, que no habían sido dirimidos en juicio. O sea, no hay una pensión para ellos fijada, me imagino. Es correcto.
La pregunta en concreto es si inicia un proceso por los otros hijos con la pareja o puede hacerlo en conjunto por los dos menores. Ok, no se hace por cada uno de los hijos o hijas, realmente se hace por todo el cúmulo. En el caso de ella, pues ella tendría que demandar por sus hijos o hijas en conjunto, es decir, en la demanda se va a plasmar, ¿sabes qué? Él es padre de Carolina y es padre de Juan. Entonces, pues ellos tienen un nivel de vida así y asado y pues necesito la pensión. Si no se les ha fijado una pensión, es decir, que fueron niños tan pequeños o fueron concebidos posteriormente a la primera sentencia, sí habría que hacerle de conocimiento al juez de, oye, están otros dos menores, ¿qué va a pasar? Porque volvemos al punto de las características, son personalísimos. Y aunque uno de los hijos ya grandes ya no lo necesite, se tendría, no le puede traspasar así como de la nada, tendría que hacerse esa aclaración ante el juzgado. ¿Tenemos alguna Bien. otra pregunta? ¿Los oficios de búsqueda pueden solicitarlos los abogados o tienen que ser girados por el juez? Son dos conceptos diferentes. ¿Son solicitados? Sí los puedes tú solicitar, pero al juez. Y el juez es el que hace el oficio. O sea, los oficios de búsqueda tienen que venir firmados y tienen que venir sellados. Es decir, con un sello del juzgado para que acrediten que son oficiales. Digamos, tú como persona pública, pues no, porque se respeta el derecho de privacidad y de los datos personales de la gente. Pero como ya viene con una autoridad o la orden de una autoridad, de esa manera sí se puede acceder. Entonces, sí, los abogados pueden pedirle al juez que los gire. Bien, ¿qué podemos hacer si un deudor tiene un trabajo? Señalamos el domicilio laboral y durante el proceso renuncia y solo se alcanza a descontar desde la fecha de solicitud. ¿Qué podemos hacer, licenciado? Ok, mira, los estados de insolvencia son como muy comunes. Habría que requerir al deudor por qué renunció, bajo qué concepto, o sea, porque si fue con su afán de no querer dar alimentos, habrá otra serie de consecuencias. Si, pues es que la palabra como tal lo dice, renuncia, o sea, lo hizo de propia voluntad. Si lo corrieron, ese es otro tema, pero si él renunció, tendría que haber consecuencias. Entonces, eso se le hace de conocimiento al juez. El juez tendría que tomar medidas para solicitarle los alimentos, para requerirle una explicación o incluso para sancionarlos. O sea, le puede imponer multas, le puede poner apercibimientos, depende del estado y depende mucho de ya el nivel de la situación. Incluso se podría iniciar una carpeta de investigación, porque el hecho de colocarte en un estado de insolvencia para evitar esa responsabilidad es un delito. Todos los estados de la República consideran la evasión de las obligaciones alimentarias como un delito. ¿Varían las penas? Sí, pero se puede incluso denunciar al Ministerio Público esa situación y que se inicie una carpeta de investigación por el delito de la evasión o el abandono de personas. Se llama diferente en cada uno de los estados, pero esas podrían ser las consecuencias. O sea, hay bastantes acciones que realizar para esa situación. Bien, nos preguntan, ¿la prueba de ADN tiene algún costo? Sí, claro, como todas las pruebas periciales y las pruebas de laboratorio tiene un costo. El costo normalmente se determina que se paga mitad y mitad. Sin embargo, tú como persona demandante o actor, puedes solicitarle y hacerle ver al juzgado que tú no tienes los recursos necesarios. Entonces el juez puede determinar que ellos pagan la prueba o que la prueba completamente recaiga en el padre en este caso, porque pues al final del día él se quiere evadir de su responsabilidad, o sea, a él le están reclamando, pero el costo de la prueba oscila entre 15,000 o 20,000 pesos, pero sí tiene un costo. Bien, mi ex esposo dejó de trabajar y el IMSS le diagnosticó incapacidad permanente. Ya no estaba pasando pensión porque según dice que no trabaja derivado de su elección. ¿Tiene que seguir pasando una pensión?
Eso nos deriva nuevamente a uno de los conceptos que mencionamos, a la proporción. Nadie está obligado a lo imposible. Si realmente existe una discapacidad que le impida laborar o tener un trabajo, es que es un tema delicado, porque a veces si tal vez yo soy, estoy en silla de ruedas, ok, no puedo hacer ciertas labores, pero sí puedo hacer otras. Entonces habría que determinar y que él justificar realmente por qué no puede trabajar y más bien preguntarnos, entonces si él ahorita no está trabajando, ¿cómo se mantiene? Porque puede tener negocios. Entonces, más bien hay que analizar el caso en concreto para ver si es efectivamente puede seguir dando los alimentos o ya no. Pero es el caso en específico. Una pregunta que va relacionada con la respuesta pasada. Para poder hacer una prueba de paternidad, ¿la tendría que pagar yo? Y si salen bastantes caras, a eso hay que sumarle el gasto del abogado. ¿Algún apoyo o institución que apoye con esto? ¿Sabemos de algo, licenciada? Pues mira, primero, número uno, como ya mencioné, tú puedes pues mencionarle al juzgado que eres de escasos recursos y no tienes la posibilidad de pagarlo. Pero en principio, pues va a mitad y mitad del gasto. Y en segundo lugar, sí, los honorarios de un abogado pues representan un costo importante, pero existe la figura de los gastos y costas. ¿Qué es esto? Es una de las prestaciones que se exigen en el inicio de la demanda, lo que significa que al momento de ser sentenciado, o sea, condenado, tendría que pagar todos aquellos gastos que se hicieron o que tú como actor, como demandante, hiciste para llevar ese juicio, las pruebas y los honorarios del abogado. Eso se determina por medio de un incidente ya hasta el final, pero pues de alguna manera en una primera instancia sí tendrás que pagarlos tú. En el caso de la Ciudad de México, para las pruebas se puede acudir al INCIFO, que es una institución pública que podría hacerlo de manera gratuita, pero volvemos al punto. Todo eso se le tiene que hacer del conocimiento al juez. Bien, nos preguntan si hay alguna diferencia de porcentajes en los estados de la República por pensión. No depende exactamente del Estado de la República. Volvemos a la cuestión de que la legislación es muy amplia, es laxa, precisamente para que se pueda adecuar al caso en específico, pero pues más bien va a depender, pues incluso por zonas económicas. Claro, no vas, es la conciencia local. Evidentemente, los jueces de tal vez Quintana Roo no tienen el mismo criterio que los de la Ciudad de México y ellos impongan una pensión alimenticia más amplia o más pequeña que los de aquí. Más bien depende del criterio del juez y qué tanto determines tú o acredites conforme a tu plantilla las necesidades del acreedor alimentario. Bien, Pero generalmente va del 15%, 20%, pero es un promedio, no es concreto. bien, nos comentan, desde hace 2 años el papá de mi hijo se fue de la casa, pero hace un año regresó. Yo lo dejé entrar nuevamente, pero no me da pensión. Estamos casados por bienes mancomunados. La justificación de él es que hizo la casa donde habitamos. Vivimos en el mismo espacio, pero cada quien en su cuarto. Él compra su comida solo para él, no compra ni aporta nada para sus hijos. Yo me encargo totalmente de los míos. Estoy en un proceso de demanda de divorcio, pero por lo que ha pasado, están cerrados los juzgados. Quiero solicitar una pensión alimenticia retroactiva, pero no guardaba mis tickets de compra. Tengo de marzo para acá. Mi pregunta es, aunque no tenga con qué comprobar que no me ha dado pensión en cierto tiempo, ¿puedo solicitar retroactivamente? Ahí vienen las cargas de la prueba. Es decir, sí, tú puedes demandar en cualquier momento. Realmente a quien estaría obligado a comprobar que ha pagado la pensión alimenticia sería él. El hecho también que estén cohabitando en el mismo lugar, pero no esté implicado en las obligaciones de crianza y los gastos de los hijos, pues básicamente no lo exime de nada. Aún así tendré que pagar los alimentos. ¿A qué viene esto? Y un poco relacionado con la guardia y custodia. La guardia y custodia es aquella persona que está cuidando de los niños o niñas. Entonces,
tú ya estás dando tu tiempo, ya estás dando tu esfuerzo, tu cuidado, etc., 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 parte de las obligaciones. Pero, pues esa es corresponsabilidad y entonces como la otra parte no está cargando con eso, pues tiene que aportar con el sustento económico. Entonces, en este caso, si viven juntos, sí, pero no está aportando en absolutamente nada, aún así se le puede demandar. Mencionaba la situación de que están suspendidos los plazos por la contingencia. En este caso, volvemos al punto, es familiar, es de relevancia y es de interés público. Por ende, casi sin temor a equivocarme, todos los juzgados del país realizaron guardias en materia familiar. Es decir, como también los alimentos es una situación de relevancia, se están admitiendo demandas. Ahora voy a hablar en el caso de la Ciudad de México, sí puedes presentar la demanda aunque estén suspendidos los plazos. Habrá que solamente ver exactamente quién está en guardia, dónde se presenta, pero ya es como las particularidades, pero de que se puede, sí. El escrito inicial sí se puede presentar ahorita a pesar de que esté la contingencia. Los que ya están iniciados, pues tendrán que esperar, salvo que sea una situación de extremada urgencia, pero en general sí. Bien, nos preguntan, ¿qué sucede cuando se gira oficio a ambas partes para el consejo de la familia y una de las dos partes presenta rebeldía? ¿Qué sucede con la asignación de los porcentajes girados por el juez en un principio? Ok. Bueno, no sé qué está, o sea, ¿qué pasa con los porcentajes, me parece? Es que, perdón, ¿me lo puedes repetir de nuevo, por favor? Claro, ¿qué sucede si se gira oficio a ambas partes para el consejo de la familia y una de las dos partes presenta rebeldía? ¿Qué sucede con la asignación de los porcentajes girados por el juez en un principio? Quiero pensar que se está refiriendo a la pensión provisional. O sea, la pensión provisional ya, aunque no sea una sentencia final, sí surte efectos. Entonces, si el juez ya dijo tiene que dar una pensión del 10%, ya empieza a surtir sus efectos. O sea, ya la tendría que pagar. Me parece que respecto a lo del Consejo de Familia, si no me equivoco, es una cuestión no contenciosa, es decir, simplemente se pasa a una instancia siguiente, pero los porcentajes ya fijados ya tendrían que estar surtiendo efectos, suponiendo que se está refiriendo a la pensión provisional. ¿Tenemos alguna? Bien, sí, seguimos. ¿Qué pasa si la madre abandona el domicilio conyugal y se lleva a los hijos a otro estado? ¿Pueden demandar pensión alimentaria? Sí, claro. Ahí entraría otro tema de la guardia y custodia o cuál fue la disolución del vínculo, pero sí, sí podría, porque ella es la que está cargando con la guardia y custodia en ese momento. ¿Tenemos alguna otra? Continuamos. Bien, agotamos esta pequeña tanda de preguntas y continuamos con la presentación. Perfecto. Bien, ¿qué es mejor seguir? ¿Qué es mejor? ¿Seguir el procedimiento de demanda que quedó pendiente hace 5 años y volver a abrir el caso, o es mejor tratarla como una nueva que empieza desde el inicio? Aquí hay dos cosas. Lo jurídicamente correcto es continuar con la demanda que se inició desde hace 5 años. ¿Por qué? Si tú vuelves a demandar, existe figuras de la litispendencia, es decir, se pueden acumular. Si el tribunal efectivamente tiene conciencia y sabe que ya existe un juicio porque se hace un rastreo, lo que va a hacer es juntarlo. O sea, te va a regresar al primer juicio y va a dejar sin efectos el nuevo. También, si el juzgado no se da cuenta, pero la otra parte se lo hace ver, va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, lo jurídicamente correcto es continuar con el de los 5 años.
Bien, nos pregunta, ¿hasta qué edad del hijo puede demandar a su padre o madre? ¿Hasta qué edad el hijo? Mira, realmente, como ya mencioné, si son menores de edad, no tienen la capacidad jurídica para demandar por ellos mismos. Si ya son mayores de edad, habría que valorar la situación, pero si no me corrige aquí mi jefe, hasta los 23 años, que sería el momento de que podría culminar la pensión alimenticia, pero eso varía de estado a estado. Si es mayor de edad, a partir de los 18 hasta, digamos, los 23. Bien, seguimos. ¿Qué pasa si el demandado oculta patrimonio para rebajar la pensión de alimentos? Eso ya lo contestamos un poco con el anterior, que punto número 1, tú tendrías que acreditar que realmente está ocultando esa información. Si logras acreditarlo, pues hacerle del conocimiento al juzgado y puede simplemente sancionarlo en ese momento administrativamente o incluso se puede denunciar y convertirse en un delito. Bien, licenciada, concluimos con esta tanda de preguntas y seguimos con la presentación, ¿le parece? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, pues ya terminamos. ¿Quiénes son los acreedores alimentarios? Es decir, las personas que tienen derecho a solicitar los alimentos. Ahora bien, ¿quiénes pueden pedir el aseguramiento? Como bien decimos, pues hay un interés general de garantizar ese mínimo indispensable para tener una vida digna. Entonces pueden pedirlo el acreedor, la madre o padre con guarda, es decir, quien está al cargo de los hijos e hijas, el tutor en el caso de los interdictos o discapacitados, los parientes colaterales hasta el 4º grado. ¿Quiénes son los parientes colaterales hasta 4º grado? Ahorita lo vamos a ver. Y por último, el Ministerio Público. El Ministerio Público, precisamente por razón de que la materia familiar es de orden público, es la base de la sociedad, y entonces se procura y se cuida mucho esa situación. Regresando a lo de los parientes, esta pequeña gráfica nos da un panorama de qué significa. En derecho nos enseñan todo un esquema para determinar los grados familiares. En este caso, pues resulta ocioso, simplemente vamos a ver que el 4º grado son los primos hermanos de la persona. Ahora vamos a como dijimos, nada es permanente, si las circunstancias cambian, la sentencia puede cambiar. Entonces los alimentos pueden terminar. Estos son las 5 principales razones por las que se terminan los alimentos. 1, cuando el deudor alimentario carece de los medios para cumplirla. Y eso se deriva de uno de los ejemplos o preguntas que nos hicieron. Tiene una incapacidad permanente, dice que no puede trabajar, suponiendo que efectivamente no tiene forma de sustentarse, no puede trabajar, entonces ahí se finiquita por el principio de proporcionalidad. O sea, no puedes obligar a alguien que esté imposibilitado para hacerlo. Nadie está obligado a lo imposible. Ahora bien, cuando el acreedor alimentista deja de necesitar los alimentos, esto puede ser por varias razones, ya sea porque, punto número 1, el hijo o la hija ya terminó su carrera profesional, ya está titulado, se acabó la obligación. Si va relacionado con el de abajo, si abandona el hogar, se acabó la obligación. Si muere, se acabó la obligación, hablando de adultos mayores o personas interdictas. Si tuvo una discapacidad temporal y posteriormente se recupera, se acaba la obligación. Ahora bien, en el caso de los concubinos, por ejemplo, que vimos en el spot de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es hasta el tiempo que duró la relación o el vínculo. Se terminó ese periodo, se acabó la obligación. Si el concubino ya tiene, o concubina ya tiene otra relación, o ya está casado, o tiene otros hijos, se acabó la obligación, o ya trabaja, o ya tiene un sustento, se acabó. Por violencia familiar o injurias graves inferidas. Creo que a veces somos un poco ignorantes de esta circunstancia. El hecho de que tú tengas una obligación como deudor alimentario, es decir, como padre o madre de darle el sustento a tus hijos e hijas, eso no quiere decir que vayas a soportar situaciones de violencia.
Es decir, que te falten al respeto, que te golpeen, etc, etc. En el momento que existe esa situación, tú podrías hacérselo, bueno, más bien, debes de hacérselo del conocimiento al juez para que determine esa situación, que hay una violencia, hay injurias, y en ese momento se aplique el fin de la obligación. O sea, ya dejar de pagar alimentos porque el acreedor alimentario está siendo ingrato. Ahora bien, cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o la falta de aplicación al trabajo del alimentista mientras subsistan estas causas. Es decir, se hace una pequeña suspensión. O sea, el hecho de tú decir, es que necesito pensión para mi hijo o hija, pero porque es drogadicto y pues no encuentra trabajo, no es un sustento válido realmente. Y de hecho, mientras que se requiera esa pensión para fomentarle, bueno, para pagarle el vicio, pues no está permitido por la ley y fácilmente el deudor podría pedirle al juez que se suspenda la obligación por esa situación de vicio y también por la falta de aplicación de trabajo. Es decir, si al hijo o a hija ya se le dieron todos los medios necesarios, es decir, ya tiene un oficio o una profesión, pero se niega o hace simulación para no encontrar trabajo y que se le siga dando la pensión, esa puede ser una razón para terminarla mientras se acredite evidentemente ante un órgano jurisdiccional. Pero va un poco correlacionado a la falta, pues, o a la vagancia o al falta de compromiso del acreedor alimentario. Y si el acreedor alimentista, sin consentimiento del deudor, abandona la casa de por causas injustificables. Podríamos decir, simple y llanamente por rebeldía, el hijo o la hija dijo, ¿sabes qué? A pesar, tal vez a los 18 años, dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí, me voy, ya sea porque va a vivir con alguien, lo que sea. Pero si ya no fue voluntad de la persona que está ejerciendo la guarda o que está dando la pensión, o sea, si fue por voluntad del propio acreedor, en ese momento se termina. Incluso se podría decir que el hecho de que tengan un hijo ya demuestra su independencia de alguna manera y también se cesaría la obligación de pagar los alimentos. Por último, ya solo para retomar un poco y dejar ese preámbulo para el día de mañana, que lo va a impartir mi compañero y amigo, el licenciado Víctor Manuel Jiménez Castellanos Jiménez, ¿qué es una demanda? Como ya lo mencionamos, es un escrito que se presenta ante un juzgado, ya sea familiar o mixto, depende del estado, para reclamar una pensión alimenticia a favor tuya o de un tercero, manifestando los hechos, las circunstancias, señalando los documentos y las pruebas para demostrar tu verdad, que es lo que ya mencionamos. Con esto concluimos formalmente este tema, este preámbulo, estas bases para entender un poco más de los alimentos y podemos entrar de lleno ya al escrito como tal y un poco de procedimiento. Por mi parte sería todo. Solamente vamos a hacer un pequeño ejercicio, solo es una evaluación muy sencilla, es para que ustedes determinen qué tanto pues se entendió o no se entendió de la explicación y qué elementos tienen ahora. No sé si quieran realizar algunas preguntas o no sé. Bien, licenciada, ¿le parece si terminamos con las preguntas que nos hicieron llegar ya los usuarios? Claro. También les informamos que está en audio el licenciado Víctor Castellanos. Él también nos estará ayudando con las preguntas, derivado de que son bastantes. Les agradecemos primero que nada a todas y a todos sus preguntas. Empezamos la pregunta para el licenciado Víctor. Cuando tienes un hijo con discapacidad, ¿hasta cuándo está obligado el deudor a cubrir la pensión alimenticia? ¿Nos puede ayudar, licenciado Víctor? Sí, bueno, no se escuchó el compañero Alejandro. Bien, repito, cuando tienes un hijo con discapacidad, ¿hasta cuándo está obligado el deudor de cubrir con la pensión alimenticia? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Para empezar,
Me presento primero. Soy el licenciado Víctor Castellanos y voy a darme a la tarea de contestarles algunas preguntas a la gente que tiene pues sus dudas. La pregunta es, ¿hasta qué edad se le puede dar alimentos a un hijo discapacitado, verdad? Así es, licenciado. Ok, miren. La obligación de dar alimentos mientras una persona está discapacitada es durante el tiempo que dure la discapacidad. Una persona, un hijo que aún siendo mayor de edad es una persona que es incapaz, pues siempre va a requerir los alimentos, todo el tiempo lo va a necesitar. Entonces, pues los padres no tendrían, no se tiene una fecha de hasta cuándo tienen que pagarla, sino que la premisa ahí va a ser que mientras él necesite los alimentos, el deudor está obligado a pagarlos. No hay una edad límite para que deje de recibir los alimentos. Bien, seguimos con otra pregunta. Fui ¿Sí? concubina por 18 años, compramos casa hace 13 años y hace un año que nos separamos. Y ahora me quiere quitar la casa. Tenemos 2 hijos y le demandé la pensión alimenticia. Lo acaban de despedir de su empleo y lo liquidaron. Él me dice que no va a dar dinero hasta que vuelva a encontrar empleo y que vivamos con la parte proporcional que le dieron a sus hijos, a los hijos por su liquidación. ¿Esto es correcto, licenciado Víctor? No, para nada es correcto. Esa es una apreciación falsa. El deudor alimentario todo el tiempo está obligado a proporcionar alimentos, porque los hijos no nada más dejan de comer o dejan de requerir los alimentos, pues a él lo despiden. Él tiene la obligación de en todo momento dar cumplimiento con los alimentos. Aún así, aunque a él lo hayan despedido, su obligación es conseguir trabajo lo antes posible y para poder continuar con el pago de la pensión alimenticia. Aquellas personas que dejen de cumplir con el pago de pensión alimenticia aquí en la Ciudad de México por más de 90 días, incurren en un delito de omisión de pago de alimentos, delito pues que tiene una sanción privativa de libertad. Entonces, en un momento dado, y en este caso, en el que no hay juzgados para dar continuidad a los asuntos ya iniciados, lo que puede hacer es denunciarlo ante el Ministerio Público para hacerle saber que él no está incurriendo, que él está incurriendo en la falta de en la falta de obligación de pensión alimenticia. Entonces, es una apreciación falsa que él, porque ahorita no tenga trabajo y que tienen lo de su liquidación, con eso mientras que sobrevivan, porque pues él no quiere ahorita pagar pensión. No, él está obligado en todo momento a pagar pensión alimenticia, porque los alimentos son del día a día y no pueden esperar hasta que a alguien se le ocurra encontrar trabajo. Bien, licenciado, otra pregunta. ¿Se Ajá. puede demandar reconocimiento de paternidad y alimentos en una sola demanda? Sí, por supuesto que sí, sí se puede. De hecho, mientras tú demandes el reconocimiento de paternidad, pues el juez no va a dejar en ningún momento que el menor, pues no tenga los alimentos como debe de ser. Usualmente, y bueno, realmente así es, cuando alguien está demandando el reconocimiento de paternidad, pues es porque el padre pues en ningún momento pues quiso hacerse responsable, ¿no? Y cree que porque no llevan sus apellidos o algo por el estilo, pues no, mientras no se le acredite que no sea su hijo, pues no tiene ninguna obligación, pues no es así. El juzgado de lo familiar siempre va a tomar en cuenta el interés superior del menor, desde que estás demandando el reconocimiento de paternidad, desde ese momento también puedes solicitar una pensión alimenticia provisional. Bien, licenciado.
Seguimos con otra pregunta. ¿Se pierde la patria potestad a falta de pagos de pensión alimenticia? Llevo 11 años que mi hijo no recibe la pensión. Ok, bueno, hay que tomar en cuenta que la gente muchas veces llega a confundir lo que es la patria potestad con la guardia y custodia. Ahorita vamos a hacer una pequeña diferenciación y aclaración de estas dos figuras. La guardia y custodia se refiere a la persona que va a tener en su resguardo al menor o a los menores de edad. Y la patria potestad son los derechos que los padres tienen para con los hijos. Ajá. Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar de la patria potestad, de una pérdida de la patria potestad, una de las causantes de esta, para la pérdida de esta, pues es efectivamente que se le haya dejado en un abandono y más por tanto tiempo. Pero esa patria potestad la tienen que demandar, tiene que presentar un juicio de pérdida de la patria potestad y exponer que efectivamente durante tanto tiempo, pues el deudor alimentario pues no ha tenido ni siquiera el interés de ver por su hijo. Sí lo puede solicitar, sí lo puede hacer, pero es mediante un juicio de pérdida de patria potestad. Bien, si desean, desea la licenciada Angélica, seguir con la autoevaluación y al final nuevamente recapitulamos las preguntas, por favor, licenciada. Claro que Perfecto. sí. Si les parece, vamos a ir como pregunta por pregunta, pregunta y respuesta en ese preciso momento. Y solamente pues quiero hacer un pequeño recordatorio. Hay muchas preguntas de casos muy individualizados. Nos da mucha pena no poder contestarlas todas en este momento. El tiempo nos apremia, entonces no es que lo vamos a dejar así. Están los números de la asociación, ya lo hemos repetido varias ocasiones, para que ustedes se acerquen y pidan la asesoría personalizada y se les pueda ahondar un poco más en su caso. Pero pues entonces, para ya finiquitar nuestro curso, minicurso o este módulo, vamos a la autoevaluación. La primera pregunta, miren un momento, sería, ¿qué son los alimentos? Si nos hacen favor de contestarlos a través del chat, los vamos a empezar a estar leyendo y en su caso vamos a hacer una serie de observaciones. En un momento vamos a dar la respuesta. Bien, la pregunta para todos y todas las que están en la transmisión, ¿qué son los alimentos? Les recordamos el número de teléfono de WhatsApp también de mujer para que cada uno de los casos en particular puedan ser atendidos de manera personal. El número telefónico es 55 54 50 51 21. Repito, 55 54 50 51 21. Aquí ya tenemos una de las primeras respuestas. Alimentos, todo aquello indispensable para tener una vida digna. Bien, las invitamos a que nos regalen sus respuestas aquí en los comentarios de la transmisión. Nos comenta también vestido, comida, habitación, asistencia médica, etcétera. Las necesidades básicas de un menor para sobrevivir. Es todo lo que se necesita para vivir bien. Todo aquello indispensable no solo para sobrevivir, sino para desarrollarse y vivir con dignidad. Es todo aquello indispensable para el sustento. Todo lo indispensable para que los menores tengan una vida digna, comida, vestido, calzado, vivienda, medicina y educación. Los alimentos, elementos básicos que cubren la necesidad de un infante. Efectivamente, como dice un comentario, son respuestas muy acertadas. La verdad es que todas tienen razón. Tal vez solo acotar que no solo es lo indispensable, o sea, solo para sobrevivir, no. Sí, como en el primer comentario, todo aquello para una vida digna. Es un derecho que abarca todo, o sea, para vivir, sobrevivir, pero también para desarrollarse y tener una calidad.
No sé si podemos seguir con la siguiente pregunta. Seguimos con la segunda pregunta, por favor. Muy bien. ¿Quiénes tienen derecho a pedir los alimentos? ¿Quiénes tienen derecho a pedir los alimentos? Estamos esperando algunas respuestas de ustedes. La respuesta ahora es la número 2, es ¿quiénes tienen derecho a pedir alimentos? Tenemos la primera respuesta. Los hijos, cónyuges o concubina y los adultos mayores. Cónyuges, concubinas e interdictos. Concubinos, menores, hijos. Personas vulnerables, adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad, hijos, esposa, concubina, personas en estado de interdicción. Adultos mayores, personas con discapacidad, hijos discapacitados, adultos mayores, hijos, cónyuges, hijos nuevamente, menores discapacitados, adultos mayores, cónyuges. El que tiene el parentesco directo, ya sea un hijo o un descendiente. Los menores de edad, las personas que tengan algún problema para subsistir. Los hijos, personas discapacitadas, adultos mayores. La verdad es que todas las respuestas han sido muy acertadas, unos más extensos que cubrieron todos los 4 supuestos, otros más escuetos, pero todos tienen razón, efectivamente. ¿Quiénes tienen derecho a pedirlos? Las hijas e hijos, los cónyuges o concubinos, los adultos mayores y las personas con discapacidad o en estado de interdicción. Entonces, vamos a dar pie a la siguiente pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué puedo hacer para pedir los alimentos? La tercera pregunta, ¿qué puedo hacer para pedir los alimentos? Les recordamos también que pueden hacernos llegar sus peticiones de asesoría al teléfono de WhatsApp. Es el 55 54 50 51 21. Empezamos con las respuestas. Interponer una demanda de alimentos, promover un juicio de alimentos ante un juez familiar, solicitar mediante un juicio de alimentos ante un juzgado de lo familiar, iniciar una demanda, hacer una demanda, solicitar ante un juez por escrito, una demanda nuevamente, llevar la solicitud ante un juez, establecer una demanda. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, licenciada. Sí, claro, esta pregunta realmente era muy sencilla, es el punto medular de nuestra exposición y sí, efectivamente presentar una demanda de pensión alimenticia. Pero seguimos. ¿Cuánto tiempo tengo para demandar la pensión de mis hijas o hijos? Pasamos a la cuarta pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo para demandar la pensión de mis hijas o hijos? Repito, ¿cuánto tiempo tengo para demandar la pensión de mis hijas o hijos?
Comentan, no hay un tiempo establecido, el tiempo no expira mientras ellos tengan la necesidad alimenticia, hasta que sean mayores de edad o hasta los 23 años. No hay tiempo predeterminado. De la misma manera comentan, no hay tiempo determinado, mayoría de edad o hasta que culminen sus estudios superiores. Siempre y cuando el pequeño estudie. No hay límite de tiempo. Incluso un mayor de edad la puede promover. Hasta los 18 años después, él puede realizar la demanda. Siempre que lo necesiten hasta los 23 años y si se encuentran estudiando. Bien, Pues vamos. vi también un mensaje si las asesorías tienen algún costo. Las asesorías son totalmente gratuitas. Les pedimos nuevamente que si ustedes desean alguna asesoría legal o psicológica que también integra parte de los servicios que en Mujer estamos otorgando, nos hagan llegar un mensaje al número telefónico de WhatsApp de Mujer. 55 54 50 51 21. Pasamos a la siguiente pregunta. Así es. Bueno, le escuché y leí algunos comentarios muy acertados que refería que no, efectivamente no hay un tiempo determinado. Son imprescriptibles, pero en el caso de la mayoría de edad ya tendrían que hacerlo ellos mismos. Tú como padre o madre, pues mientras que sean menores de edad, pero no tienes un tiempo específico para presentarlo. Y por último, ya es la última pregunta, ¿qué son las medidas precautorias? Bien, empezamos con la última pregunta. ¿Qué son las medidas precautorias? ¿Nos pueden ayudar, por favor? ¿Qué son las medidas precautorias? En lo que iniciamos con las respuestas, nos están comentando aquí, cuando el papá es taxista, ¿también se puede pedir pensión? Porque han dicho que es muy difícil. ¿Nos podía comentar algo, licenciada? A veces el hecho de que sea difícil acreditar o localizarlos, eso no los exime de su obligación. A todos se les puede demandar pensión alimenticia. Tal vez lo complejo es localizar sus bienes o saber de dónde obtiene ingresos, pero no es imposible. Se puede trabajar en ello, pero sí, a todos y cada uno, sin importar la profesión, se les puede demandar pensión alimenticia. Bien, ya nos están comentando sus respuestas. Es evitar algo más dentro del juicio. Son las medidas que toma el juez para hacer cumplir la obligación. Una fianza para garantizar el pago. Es evitar algo más dentro del juicio. Cuando se sospecha que el deudor puede evadir su responsabilidad y puede ser desde embargo. Son las medidas que podemos solicitar al momento del inicio de la demanda para salvaguardar la integridad del menor o de nosotros mismos como cónyuges. Son las medidas que indica el juez para garantizar los alimentos, las medidas tomadas para garantizar el pago mediante fianza, depósito, etc. También pueden tomarse para evitar que se acerque la persona cuando haya violencia. Son las medidas que determina el juez para garantizar los alimentos del menor. Bien, ¿nos podría regalar la respuesta, licenciada? Sí, claro. La respuesta es muy sencilla. Son determinaciones del juez para asegurar el resultado solo por precaución. Y como bien mencionaron en los comentarios,
abarca todo eso para asegurar que haya dinero para la pensión en casos de violencia, embargos, fianzas, garantías, todo lo que mencionaron es correcto, va dentro de las medidas precautorias. Entonces, pues no me queda más que finiquitar. La verdad es que nos extendimos un poco en el tiempo. Reiteramos, todas esas dudas personalizadas, algún caso en específico, para eso están las asesorías que brinda la asociación en el número telefónico que está apareciendo ahorita en la pantalla, para que se les dé esa atención. No tienen ningún costo, se hacen de forma gratuita. Tratamos de ser lo más claros, hicimos este trabajo con todo el cariño del mundo para darles un poco más de herramientas. Por mi parte, les quiero agradecer la enorme participación que han mostrado, el interés. Me siento muy contenta de saber que les pude apoyar en algo a su conocimiento y aclarar algunas dudas. Gracias por el espacio a la licenciada Karen Quiroga y gracias a la asociación por este esfuerzo. Por mi parte sería todo y pues los dejo con mi compañero Alejandro para ver los requisitos o las formas para obtener la constancia que se va a emitir por estos mini cursos. Este solo es el primer módulo. El día de mañana se da el segundo módulo, que es específicamente ya cómo elaborar una demanda y un poco del procedimiento judicial. De todas maneras, hay otro curso programado que es de amparo. Entonces, por favor, síganos en las redes de Mujer. Estamos pendientes y muchísimas gracias por todo. Que tengan excelente noche. Bien, muchísimas gracias, licenciada. Asimismo, les informo, como comentaba la licenciada Angélica, forma parte este curso. La primer parte es esta, y el día de mañana estaríamos en el mismo horario, iniciando la segunda parte, en la cual estaremos dando las bases para que ustedes puedan tener la constancia, que se las haremos llegar vía electrónica. No es más que su nombre, pero sería importante poder tenerlo el día de mañana para que ustedes puedan gozar de toda la información que integra este curso práctico. Bien, sin nada más que decir, le cedo la palabra a la licenciada Karen Quiroga. Ella les quiere dar un mensaje de despedida. Licenciada, la dejo en audio. Sí, bueno, pues espero que haya sido de su agrado este curso, en el cual, bueno, pues se puedan haber resuelto varias dudas que tenían. Estuve leyendo atentamente los comentarios y quisiera hacer una recomendación. Tú puedes tener dudas acerca de una situación que estás viviendo, pero lo mejor es tener una orientación personalizada. En Mujer tenemos, bueno, pues este servicio en el cual por medio del WhatsApp vas y haces una revisión de tu caso y nosotros te asesoramos de manera personalizada. Es importante tener los detalles de lo que está sucediendo en tu caso, por lo cual creemos que este servicio te puede ayudar. Y si puedes hacerlo extensivo a otra gente que tenga algún problema o esté en una circunstancia en la cual tenga dudas de carácter legal, por supuesto que estaremos apoyándolos. Esa es nuestra labor todos los días. Estamos comprometidos y comprometidas con la erradicación de la violencia y esperemos que este curso les haya gustado y haya disipado varias dudas que ustedes tienen. En Mujer nos preparamos todos los días y hacemos posible el hecho de que se pueda tener con un lenguaje claro, sin necesidad de ser abogado o abogada, pues esta información. Como ya lo decía al principio, la información es poder y esperemos que este tema se pueda estar atendiendo, pero además que lo puedas acompañar de otros servicios que tenemos. Quiero comentarles que en Mujer también damos asesorías psicológicas y tanatológicas. Recuerden que pues durante todo este tiempo y esta contingencia en especial, además de esta situación que se ha tenido de manera personal a quienes estén en este momento, bueno, pues litigando o por litigar
el tema de una pensión alimentaria, bueno, pues se han tenido pérdidas de carácter económico, pérdidas que son importantes, y el reconocer estas pérdidas y el poder hacer que estas pérdidas se puedan transformar en otra cosa, es hacer el uso de ese poder y de esta información que nosotros estamos hoy haciendo llegar hacia ti. Estaremos en los próximos días, tendremos otro curso que es acerca del tema del amparo. El amparo es una figura que de todas las figuras es la más poderosa que pueda haber. Es un elemento que nos resguarda nuestros derechos cuando una autoridad no está haciendo lo correcto. Si tú complementas la pensión alimenticia, ya con esta información que tienes, sabes distinguir entre los tipos de violencia, sabes poner una denuncia y comportarte ante el Ministerio Público, por supuesto que solamente te haría falta pues saber para qué sirve un amparo y qué es un amparo. Un ciudadano informado, bueno, pues puede enfrentar cualquier circunstancia y cualquier pérdida de la mejor manera. De esto habla la resiliencia, el tener elementos y tus herramientas para poder enfrentar cualquier situación que sea adversa en tu vida. Entonces, esta es la parte que nosotros queremos exponenciar, la parte que queremos despertar en ti, la parte que queremos despertar en la sociedad, en la ciudadanía, que existen herramientas y elementos que te pueden hacer salir de una situación adversa. El saber y reconocer una pérdida es importante, pero también el saber que puedes salir de esa pérdida también es importante. Vienen tiempos en los cuales tenemos que estar alerta. La situación en el país, bueno, pues está cambiando de manera sustancial y tenemos todos que hacer la labor que nos toca. Y nuestra labor es estar informados como ciudadanos. Quiero invitarlos, mañana viene la continuación de este curso de demanda de pensión alimentaria, en donde ya ustedes podrán estar haciendo un ejercicio vivencial. Si tú tienes un problema, si tú ya tienes muy clara tu situación, pues mañana puedes entrenar cómo hacer esta denuncia y cómo elaborarla como si fueses un abogado. Esta parte es importante, ojalá te des la oportunidad de tomar la continuación del curso y además de hacerlo extensivo a otra gente. Estará en nuestras redes sociales la convocatoria, así como de los siguientes cursos que vienen. Para nosotros es importante que los puedas tomar y además que lo hagas extensivo. Espero que este curso, el día de hoy, haya sido de tu agrado y por supuesto que te hayas pasado una tarde en la cual hayas aprendido, pero sobre todo que disfrutes de ese aprendizaje, y lo hacemos con todo cariño, lo hacemos con todo el compromiso y lo hacemos con la firme convicción de que un ciudadano o ciudadana empoderada hace la diferencia en muchas otras cosas. Pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Esperemos que el resto de la noche sea agradable y que, bueno, pues este conocimiento se lo lleven, pues para que con todas las notas que tomaron el día de hoy lo puedan repasar en cualquier momento. Búscanos en Mujer, busca nuestras redes sociales y también busca la forma en la cual podamos ayudarte con todas las herramientas que tenemos a la mano. Muchas gracias, buenas noches y espero que nos veamos aquí mañana.